Apreciados jóvenes, estamos llegando a la última etapa de nuestro periodo lectivo. Hemos desarrollado actividades muy interesantes, pusieron ustedes mucho empeño de su parte, felicitaciones a todos. Esta va a ser la última lección. Los dos encuentros posteriores será de refuerzo con el propósito de consolidar lo que hemos trabajado anteriormente y lo haremos a través de videoconferencia. Hoy vamos a hablar de comportamiento colectivo. Cuando vamos a hablar de comportamiento colectivo es interesante definir primero qué vamos a entender por colectividad. Una colectividad es un grupo de personas que se reúnen para perseguir un fin determinado. De allí nace el comportamiento colectivo, que debemos entender como una acción voluntaria dirigida a una meta, por supuesto, que se produce en función a una situación o en una situación relativamente desorganizada, en las que las normas y valores predominantes de la sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual. El comportamiento colectivo tiene lugar, por tanto, cuando dejan de ser adecuados los medios formales y tradicionales de hacer las cosas. Está caracterizado por pautas de comportamiento no estructuradas. Generalmente son espontáneas, emocionales e impredecibles. Los individuos involucrados en comportamientos colectivos responden a estímulos particulares que pueden ser otras personas o acontecimientos específicos. Repetimos, comportamiento colectivo como un tipo de comportamiento que se da habitualmente en la multitud, en el comportamiento de masas, los movimientos sociales. Este comportamiento colectivo comprende temas como, por ejemplo, casos de desastre, multitudes, pandillas, pánicos, rumores, modas extravagantes, histeria de masas, etc. La conducta colectiva tiene que quedar bien claro, es espontánea, emocional e impredecible. Se forma como una respuesta, ya dijimos, generalmente mantenida por un grupo de personas, las cuales no necesariamente deben conocerse entre sí. Generalmente se forma de manera espontánea, eso es lo que tiene que quedar bien claro. Muchas de ellas, generalmente los movimientos sociales, ameritan ser benéficas, es decir, buscan un fin, pero cuando ya previamente ese fin que persigue ese grupo no se ha satisfecho con los medios
habituales, es decir, en función a las normas que rigen en la sociedad. Sería como el último recurso que utiliza la colectividad para conseguir el fin que persigue. Este comportamiento colectivo tiene una singularidad. ¿En qué sentido? Que a diferencia del comportamiento cotidiano, en buena parte estandarizados y predecible, la conducta colectiva es espontánea, emocional e impredecible, como ya señalamos. Hay formas de comportamiento colectivo. Los individuos que se hayan involucrado en un comportamiento colectivo pueden desplegar una gran variedad de actividades. Entre otras, volvemos a repetir, puede ser por ejemplo azonadas, motines, manías, furores colectivos, modas, como ya señalamos, delirios colectivos. Hay factores determinantes del comportamiento colectivo. ¿Y cuáles serían estos factores? Podemos mencionar, siguiendo al sociólogo Meltzer, 6 condiciones siguientes como factores que determinan primordialmente la conducta colectiva. ¿Cuáles? Que esta conductividad es estructural, es decir, la estructura de la sociedad debe ser de naturaleza tal que pueda tener lugar una forma particular de comportamiento colectivo. Otro, tensiones estructurales. Cuando la sociedad soporta una tensión, la gente en general es estimulada a trabajar unida. ¿Para qué? Para encontrar una solución aceptable a la situación. Otra condición es la creencia generalizada. ¿Cuándo ocurre eso? Antes de encontrar la solución a un problema, es necesario un consenso general sobre la convicción de que el problema existe realmente. Así, el problema debe ser identificado. Se deben formar opiniones con respecto a él y deben ser exploradas las posibles soluciones. Por otro lado, hay factores catalizadores. Para que surja el comportamiento colectivo, debe tener lugar primero algún acontecimiento significativo que impulse a las personas a responder colectivamente. Muchas veces, el solo acontecimiento es exagerado por el rumor, que a su vez lo hace más dramático. Otro factor está la movilización para la
acción. Y la operación del control social. Bueno, hay teorías que habla, por ejemplo, del contagio. ¿Qué dice esta teoría del contagio? Cuando una muchedumbre se congrega, hay una difusión de las reacciones emocionales de cada persona a todo el grupo, hasta el punto que la identidad personal y el autocontrol de cada persona se pierde. Aquí es importante señalar que cuando actuamos en masa, perdemos la individualidad, pero no la identidad. ¿Cómo entendemos eso? Si Leonardo actúa en una masa, estamos hablando de comportamiento colectivo, ya no actúa como Leonardo, sino actúa como un colectivo. Pero no pierde su identidad, sigue siendo Leonardo. Solo que cuando se va a juzgar su conducta, no se le juzga como Leonardo, sino se le reconoce o se le identifica con el colectivo. Un ejemplo sencillo. Si una masa de estudiantes se manifiesta porque no se ha satisfecho una reclamación por la vía correspondiente, se exacerba el ánimo del grupo y cae en un comportamiento violento. Cuando se va a juzgar el acto, no se va a juzgar la conducta particular de los miembros, es decir, de los individuos que han actuado en masa, sino que el calificativo va a ser en función a ese colectivo que actuó, y de ahí escuchamos decir: los estudiantes de tal carrera o de tal curso hicieron un desastre. Espero que se entienda con este ejemplo sencillo en qué sentido se pierde la identidad y no la individualidad. Perfecto. Yo creo que con esta breve introducción, ustedes están en condiciones de, como habitualmente lo hacen, de dar una buena lectura al material que vamos a disponibilizar sobre el tema para resolver el pequeño ejercitario de 10 puntos, y estoy más que seguro que van a tener un resultado óptimo. Para cerrar, entonces, recuerdo nuevamente que los próximos 2 encuentros haremos mediante una videoconferencia. ¿Con qué propósito? Para que podamos aclarar algunos puntos de todas las lecciones que hemos trabajado en el año, llegar a acuerdos sobre cómo realizaríamos las pruebas finales, y si hubiere algunos puntos, algunas necesidades particulares que requiere una atención especial, trataremos de subsanar antes del examen final. Le agradezco a todos, éxito para el trabajo, y nos encontramos